nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo te pido, Padre amado, que tú pongas a tu siervo, Padre amado, satúralo con tu Espíritu Santo y danos tu palabra, Señor, y danos tu mensaje por medio de él. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Por favor, pueden sentarse. Muy buenos días. Amén. Ustedes saben, siempre antes de comenzar quisiera comentar acerca de algo. Los Estados Unidos destruyen representaciones de misiles norcoreanos. El Pentágono anunció que un cohete estadounidense derribó una obija simulada sobre el Pacífico la semana pasada. Fue la primera prueba de este tipo dirigida a un misil intercontinental como el que Corea del Norte está desarrollando. La prueba llegó el mismo día en que Corea del Norte afirmó que había lanzado con éxito un misil balístico de precisión guiada. Los analistas creen que el misil está siendo preparado para atacar portaaviones estadounidenses. Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación alega que United Airlines operó un avión que no estaba en condiciones de aeronavegabilidad durante 23 vuelos internacionales y nacionales. Propone una sanción civil de $435,000 contra la aerolínea. Es probable que no muramos hoy como resultado de un misil norcoreano o por un avión inseguro. Pero el mañana no se le promete a nadie. Un camión bomba cerca del Palacio Presidencial afgano mató al menos a 80 personas esta semana pasada. Una joven mujer que sobrevivió a la masacre del club nocturno de Orlando el año pasado murió el domingo pasado en un accidente automovilístico. Una niña de 4 años cayó en un río de Utah en el Memorial Day, o día de la conmemoración a los caídos, y se ahogó. Su madre y un espectador que saltaron al río para salvar a la niña también se ahogaron. Todos estamos un día más cerca de la eternidad. Por eso, como nos dice 2 Corintios 6:2, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Amén. Amén. Este titular del periódico Times me llamó la atención. Y dice, maneras extrañas en que el hombre ha tratado de engañar a la muerte. Número 1, Cleopatra supuestamente se bañaba en leche de burro. Yo creo que ella era más pura que el burro. Los romanos bebían la sangre de los gladiadores. Un alquimista afirmó que una medicina preparada con el cerebro de un mono alargaría la vida hasta 500 años. Desde luego él no lo trató porque se murió tratando. Un ganador del premio Nobel promovía el consumo de leche agria o leche pasada, leche que está dañada. ¿Cómo él recibió el premio Nobel? Obviamente no fue en biología. Un médico trató de rejuvenecer a los ancianos mediante transfusiones de sangre de donantes jóvenes. La ciencia médica está más avanzada que nunca, pero todavía es cierto. La única manera de afrontar el mañana es estar preparados hoy para conocer a Dios. Consideremos al ex general de Panamá, Manuel Noriega, quien murió el pasado lunes a la edad de 83 años. Su conversión al cristianismo en el 1990 en la cárcel hizo titulares. El martes pasado, el periódico The Washington Post publicó un artículo sobre su fe. A pesar de que el tono del artículo fue escéptico, informó el testimonio de Noriega. Él dijo lo siguiente: recibí a Jesucristo como mi Salvador el 15 de mayo de 1990 a las 11 de la mañana. Noriega dijo más tarde a Luis Palau, el evangelista cristiano nacido en Argentina, radicado en Portland, Oregon, lo siguiente: he encontrado un nuevo comandante en jefe, Jesucristo. Ahí está el libro que me dice cuál es su voluntad de mi vida, cuando él señaló a la Biblia en su celda, la cual él leía cada minuto que podía. Y alguien puede decir, bueno, es que tenía todo el tiempo del mundo, estaba en una celda, estaba en una prisión. Pero el punto es, ¿lo hacemos nosotros? Para una especie que le tiene tanto miedo a la muerte, pensaría que más de nosotros estaríamos más inclinados a seguir el ejemplo de Noriega. Pero nuestra cultura sufre de engaños opuestos. O nos creemos tan justos que no creemos que necesitamos a Jesús para salvarnos,
o nos creemos tan culpables que no creemos que Jesús nos pueda perdonar. En el libro Break Open the Sky, Saving Our Faith from a Culture of Fear, y yo lo traducí al idioma Spanglish mío de allá de Puerto Rico, rompamos el cielo, salvando nuestra fe de la cultura del miedo. El escritor, que se llama Stephen Bauman, escribe, y cito, y lo de nuevo traducido: aceptar que somos amados por Dios sin ninguna otra razón que porque nos ama, está en su mismo ser y naturaleza al hacerlo, es la cosa más difícil que tú y yo entenderemos. La gracia no es recíproca. Nosotros no podemos pagarle a Dios por su amor. Su amor es para la eternidad. ¡Wow! Alguien tiene que gritar ¡aleluya! Gloria a Dios. Por muy incierto que parezca el mañana, este hecho sigue vigente hoy. No podemos hacer que Jesús nos ame más de lo que nos ama ahora mismo. Él nunca nos amará menos. Jesús estaba bien claro. Él también nos ordenó en Lucas capítulo 6, versos 27 al 28. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltratan. A quienes los insulten, respóndale con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Pregunta para ti en el día de hoy. ¿Obedecemos sus órdenes hoy? Y con eso, por favor, si nos podemos parar y vamos a orar. Señor Padre de toda misericordia, nosotros, inmerecidos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu amor y compasión a nosotros y a todos los seres humanos. Te bendecimos por nuestra creación, preservación y todas las bendiciones de esta vida, pero sobre todo por tu amor inmesurable en la redención del mundo. Por los medios de gracia y la esperanza de gloria, y te suplicamos nos hagas conscientes de tus bondades, de tal manera que con un corazón verdaderamente agradecido proclamemos tus alabanzas, no solo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, entregándonos a tu servicio y caminando en tu presencia, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Si nos podemos quedar de pie un poquito, unos segundos más, porque en el día de hoy les voy a hablar acerca de quién es el dueño de la iglesia. Y con eso inmediatamente digo, la gracia de Jesucristo esté sobre nosotros, porque no quiero todavía empezar a pararme en callo, voy a hacerlo más adelante y bien fuertemente. Pero nuestro verso principal se encuentra, si usted lo quiere buscar en su Biblia, es en Hechos capítulo 10, verso 42, donde dice: y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ahora por favor pueden sentarse. Como no, con azúcar, sin azúcar, como usted quiera. Como mencioné en el estudio bíblico, si estuvo aquí sabe lo que voy a decir, si no estuvo, para lo voy a oír por primera vez. Hoy día celebramos el día de Pentecostés. Hoy día nació la iglesia, nosotros, la iglesia, como decimos en español. Y me puse a pensar sobre lo que sucedió ese día y quiero compartir con ustedes mi pensar. La iglesia de hoy necesita ser reformada nuevamente. Y el señorío de Jesús, el Cristo, sobre su iglesia sigue siendo la verdad central que debemos recuperar. Requiere el desatar de sus palabras entre su pueblo. No podemos simplemente flotar junto con las tendencias evangélicas y esperar que las cosas mejoren. La verdad de que Cristo es el Señor de su iglesia, de nosotros, de cada uno de este corazón palpitante que tengo enfrente de mí y el que tengo yo. Él es el dueño, Él es el Señor. Y esto puede sonar un tanto templado a un oyente casual en nuestra generación. Pero la lucha por la autoridad de Cristo en la iglesia ha llegado a nosotros a través de las edades en un mar de sangre. Afortunadamente, el derramamiento de sangre literalmente sobre el tema ya no es hoy muy común,
Pero los cristianos fieles todavía están librando una feroz batalla moral e intelectual por el señorío de Jesús sobre la iglesia. Uno de los principales catalizadores tempranos de la Reforma Protestante fue un libro de Juan Hus, un cristiano nacido en Bohemia, parte de lo que hoy es Checoslovaquia. Él precedió a Martín Lutero por un siglo. El libro se titula De Ecclesia. Y ahí en el capítulo 4, él hace este es el título del capítulo 4. Jesucristo es el único jefe de la iglesia. Él escribió lo siguiente: ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales, ni todo el cuerpo de la verdadera Iglesia Santa Universal, entiéndase católica, pues solo Jesús, el Cristo, es el jefe de su iglesia. Señalando que la mayoría de los líderes de la iglesia en su época realmente despreciaban el señorío de Cristo, Hus dijo: a tal grado es el clero que odian a los que predican a menudo y llaman a Jesús Señor. La franqueza de Hus le costó la vida. Fue declarado hereje y quemado en la hoguera en el 1415. Más de 100 años después, ya en desacuerdo con el establecimiento papal, Martín Lutero leyó el libro de Hus, de Iglesia. Después de terminar el libro, escribió un amigo: hasta ahora he enseñado y tenido todas las opiniones de Jan Hus inadvertidamente. También John Stoppitz. En resumen, todos somos husistas sin darnos cuenta. Envalentonado por su lectura del libro de Hus, el reformador tomó la lucha por el honor de Cristo como verdadera cabeza de su iglesia. Lutero escribió lo siguiente: estoy persuadido de que si en este tiempo San Pedro en persona predicase todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura, la Biblia, y solo negara la autoridad, poder y primacía del Papa, y dijera que el Papa no es la cabeza de toda la cristiandad, lo harían ahorcar. Sí, si Cristo mismo estuviera nuevamente en la tierra y predicara, sin duda el Papa lo crucificaría de nuevo. De muchas maneras la pregunta ¿quién es el dueño de la iglesia? Fue el tema más amplio de la Reforma Protestante desde el principio. Eso es lo que Lutero abiertamente reconocía cuando dijo que todos somos husistas. Por supuesto, la ley canónica católica romana aún insiste en que el Papa es su suprema cabeza terrenal y el vicario o representante de Cristo gobernante en esta capacidad. Pero el histórico compromiso protestante con el señorío de Cristo sobre la iglesia también se ha deteriorado sutilmente. Y esta es una tendencia que me preocupa profundamente. Es un tema que he mencionado a muchos a través de los años. Por ejemplo, algunos líderes evangélicos enseñan agresivamente que ni siquiera es necesario confesar a Jesús como Señor para ser salvo. Pero la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 9, nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. De eso se trata la llamada controversia del señorío. Sería difícil imaginar un ataque más obvio contra el señorío de Jesucristo sobre su iglesia. Pero la teología del no señorío ha prosperado durante años y parece estar ganando fortaleza. Los evangélicos también dieron origen al movimiento Buscadores Sensibles, en donde los servicios religiosos están diseñados para complacer a los incrédulos de moda hacia una tendencia de comprensión. Las novedades van desde los actos de circo hasta la burla y se inyectan deliberadamente en la adoración corporativa para mantener entretenidas las mentes mundanas. Nuestro único entretenimiento debe ser la palabra de Dios y a Jesucristo exaltado en esa palabra. Esta es una negación práctica del señorío de Jesús sobre su iglesia, relegando su palabra y sus ordenanzas a un estado secundario, mientras que otorga las formas gozadoras del derecho de determinar incluso el orden de adoración. Romanos capítulo 12, versos 1 al 8 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, ruego que por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la lógica del Evangelio. Somos santos, somos aparte del mundo.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que si con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén, gloria a Dios. Las feministas quieren redefinir la idea de liderazgo, eliminando totalmente la idea de autoridad del concepto. Eso también es un ataque frontal al señorío de Cristo sobre su iglesia. Traductores de la Biblia y parafraseadores que alteran el verdadero sentido de la palabra de Dios. Estos líderes emergentes de la iglesia que cuestionan la claridad de todo lo que Cristo ha dicho, y sobre todo los predicadores que parecen hablar de todo menos de la Escritura. Todos ellos hacen lo que hacen en desafío directo a la autoridad legítima de Jesucristo sobre su iglesia. En 1 Corintios capítulo 12 verso 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Más adelante en Corintios 16 22, el mismo libro, de la misma carta, 1 Corintios: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y en Gálatas, Pablo escribe: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De acuerdo al diccionario de la lengua española, anatema es maldito. No creo que ninguno de nosotros quiera ser maldito, y mucho menos por Dios. Una cosa que podríamos hacer para responder a todos los desafíos a la autoridad de Cristo es la restauración a una predicación clara, poderosa y expositiva a su lugar legítimo en el centro de todas las actividades de la iglesia. Si realmente creemos que Cristo es el Señor de la iglesia, y si lo es, entonces la iglesia necesita oír su voz. Su palabra debe ser proclamada y su contenido enseñado con precisión, sistemática e implacablemente cada vez que nos reunimos. Recordemos que Jesús nos prometió lo siguiente. En Juan 14, 18: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y muchos creen que se tarda, pero está más cerca de lo que todos nosotros creemos. En Joel capítulo 2 verso 27 nos dice que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás. Eso quiere decir que cuando la gente me tilde a mí de loco, amén, aleluya, soy loco para Jesús, soy loco porque tengo un Dios que vive, que es real y que hace las cosas que tiene que hacer. Y las hace todos los días. Jesús nos promete en Mateo capítulo 18, 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén, Dios. Juan Hus dijo lo mismo, declarando que el señorío de Cristo sobre su iglesia significa enfáticamente que el cristianismo debe de seguir los mandamientos de Cristo. José entonces citó Hechos 10:42. Cristo nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
Dios llamó a los líderes de la iglesia de su día a predicar la palabra de Dios en cada oportunidad, a pesar de una declaración papal que estaba en vigor que limitaba estrictamente cómo y dónde las escrituras podrían proclamarse, son pena de martirio hasta la muerte. Como Juan Hus y Martín Lutero, necesitamos luchar por el honor y la autoridad de Cristo como Señor de su iglesia. Y ahora quiero hablarles un poquito acerca de los próximos 5 años, nuestra esperanza. Pero quiero ser claro, desde el principio. No estoy haciendo una predicción, tampoco estoy profetizando. Esto significa que la lapidación será apedreado hasta la muerte hacia mí. Está fuera de la mesa. ¿Okay? Lo que estoy a punto de compartir son simplemente profundas impresiones que tengo de lo que imagino que sucederá en el cuerpo de Cristo durante los próximos 5 años. De ninguna manera estoy reclamando percepción inmaculada, pero espero que estas cosas sucedan. Número 1. Habrá una restauración del mensaje completo del reino de Dios. En los últimos 50 años, hasta el día de hoy, cuando se ha presentado el reino de Dios, suele ser fragmentado. Solo 1 o 2 aspectos de él se enfatizan. Se expresa como el legalismo y la culpa, o se presenta de manera altamente académica, sin ningún tipo de aplicación práctica. Yo creo que eso va a cambiar. Creo que eso va a cambiar para ser mejor, para darnos a mostrar a cada ser humano cuál es ese reino de Dios, completamente. Veo este cambio en los próximos 5 años. El mensaje del reino que sacudirá la tierra será como de alto voltaje, profundamente subversivo, empezará a desatarse en la tierra nuevamente. El día de Pentecostés, ¿qué sucedió? 120 personas estaban en una casa, en un cuarto, orando. Y allí el Espíritu de Dios se presentó. Y aquellos que eran cobardes, que estaban de miedo, léase su Biblia. Pedro, Felipe, todos ellos tenían miedo, se habían escondido. Fueron y ¿qué empezaron a hacer? A proclamar la palabra de Dios sin ningún tipo de reparo. Léase su Biblia, léase el libro de Hechos, es la historia de la iglesia. Y ahí comenzamos. Yo creo que lo mismo está por suceder. Muchos que han sido llamados a la obra del Señor, pero que actualmente están en un patrón de espera, serán puestos en libertad para ministrar. Aquí hay muchas personas que están esperando. El día es hoy. No tienes que seguir esperando. Tienes la libertad. Cristo te da la libertad. Un número de líderes bien conocidos de diferentes corrientes en el cuerpo de Cristo comenzarán a trabajar juntos. Ellos ya no se quedarán en sus zonas de seguridad y confesiones religiosas. Relacionado con lo anterior, Dios comenzará a sentar las bases para que un poderoso equipo de ministerio surja y se suelte en el mundo. Este equipo llevará el mensaje del reino de Jesús juntos, coordinadamente. El Señor levantará una tribu de cristianos cuya devoción a Jesucristo y su reino será tan radical, absoluta e inquebrantable como la devoción de los miembros de ISIS tienen a su causa. Sin la barbarie y la violencia, por supuesto, estoy hablando de su nivel de lealtad. ¿Cuál leal somos nosotros? Amén. No es serle leal al pastor. El pastor es el líder, sí, pero él no es lo primordial. Lo primordial es Jesús. Y él lo sabe, yo se lo dije esta mañana y ahora sí. Un número cada vez mayor de millennials cristianos, formados por todos aquellos jóvenes que llegaron a su vida adulta con el cambio de siglo, es decir, en el año 2000 en adelante, serán agitados por el Espíritu Santo de Dios para que el hambre y la sed de las cosas más profundas de Cristo sean saciadas. Esta hambre y sed se extenderá por todo el mundo, siendo saciada por Jesús a través del Espíritu Santo. Estoy seguro que Dios estará haciendo muchas otras cosas, pero estas son las percepciones específicas que personalmente tengo. Y dada mi vocación, espero estar involucrado en las que veo venir.
pregunta es, ¿están ustedes? Amén, Pastor. gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estás preparado? En el estudio tuvimos la lección de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. 5 estaban preparadas y 5 no. Ahora, ¿en cuál de esos grupos estamos nosotros? ¿En cuál de esos grupos estás tú? ¿En las preparadas o en las no preparadas? Eso lo sabe cada uno de ustedes. No me lo digan, pero cada uno de ustedes sabe. Así que yo les animo en el nombre de Jesús de que nos preparemos. Dios nos ha puesto aquí en este mundo para prepararnos. Tenemos que prepararnos. Esta vida va a pasar. Esto va a pasar. ¿Sí? Es temporal. Lo eterno está allá. Allá estamos siempre. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que esforzarnos. Amén. Tenemos que poner todo lo de nosotros para poder llegar a esa meta. Si no lo hacemos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, no lo vamos a llegar. No vamos a llegar. Tenemos que hacerlo. Ya el tiempo está cerca. Amén, gloria a Dios. Más cerca de lo que nosotros creemos. Tenemos que nosotros estar conscientes de que el tiempo se está acercando mucho. Estamos demasiado cerca al final. Como dice 1 de Pedro capítulo 10 versículo 9, si no me equivoco, dice: yo no quiero que nadie perezca. El Señor no quiere que nadie perezca. El Señor quiere salvar a todos. ¿Sí? Dice: pero llamo a todos a que procedan al arrepentimiento. Tenemos que nosotros venir. ¿Has confesado a Cristo Jesús como tu Salvador personal? Ahora es el momento. El hermano Pablo dijo, capítulo 10 del libro de los Romanos, empezamos del versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para la gloria de Dios Padre, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Has confesado a Cristo Jesús? Él está aquí. Él quiere salvar tu alma. ¿Sí? Ahora es el momento. Ahora es el momento de venir y confesarlo a Cristo Jesús. Hoy día es el día de aceptancia. Hoy día es el día de salvación. No tiene nada. Eso sí. Tú tienes la decisión. Tú eres el que decide, quiero ser salvo o no quiero ser salvo. Amén, gloria a Pero Dios. yo te animo, en el nombre de Jesús, que confieses a Cristo para la salvación del cuerpo. Te voy a dar 5 segundos para que tú vengas y confieses a Cristo Jesús. Voy a hacer los 5 segundos más grandes de tu vida. Puede ser que esos segundos salven tu alma. Ahora es el momento. Si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal y te has salido del camino,
ahora es el momento de reconciliar. Él quiere reconciliar contigo. Él está aquí para reconciliar contigo. Ahora es el momento. En el nombre de Jesús, te quedan 2 segundos. Todavía estás a tiempo. Te queda 1. Amén. Qué gusto me da de que todos estemos salvos. Ojalá que sea verdad. En el nombre de Jesús. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, una vez más, ante tu presencia, ante tu altar, ante tu trono, primeramente para agradecerte por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido en este día. Yo te pido que tú lo bendigas grandemente, oh Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, Padre amado, y clamo por cada persona, cada oveja, cada familia que se congrega en este rebaño. Yo te pido, Padre amado, que tú, Señor, lo bendiga grandemente, Padre amado. Manténnos con salud buena, oh, Padre amado. Cuídanos y protégenos de todo mal y peligro en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras escuelas, a donde estemos, Señor. Manda a tus ángeles a acampar alrededor de cada uno de ellos, Padre amado, cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre Santo, Padre amado, suple todas nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, ya sea espiritual, ya sea financiero, ya sea material, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, lo pongo a cada uno de mis hermanos y lo dejo en tus manos, Señor. Cuídalos, protégelos, cuida nuestras familias, nuestros hogares, oh Padre amado, nuestros hijos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. 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 No se olviden